Bueno, entonces en esta clase vamos a apuntar principalmente a sacarnos las dudas que nos quedaban con respecto a la unidad de sector público. Sí, Santiago, el multiplicador va a entrar en el parcial e incluso entra transversalmente en casi todas las unidades, porque tanto en la parte de cuentas nacionales, que vemos propiamente el modelo macro, como en la unidad de sector público, en la cual, como preguntó Liliana, podemos ver el multiplicador de gasto público y el efecto que tienen los impuestos sobre el mismo. También la vamos a tener en el sector, cuando vemos sector externo, y ver el impacto que pueden tener las importaciones sobre este multiplicador. Profesor, Sí, buenas noches. buenas noches. ¿Saben cómo va a ser la modalidad del parcial? No, no te sabría decir porque Patricia los sabe. Ah, bueno, Y todavía no, o sea, no lo ha comentado en el grupo para ver, pero así no te tendría para avisar todavía. gracias. No, no. Lo que vamos entonces ir arrancando es con la pregunta que planteó Liliana, referido a el efecto que tiene el gasto público y la aplicación de impuestos en el multiplicador. Ahora presento esta pestaña. Bueno, ahora vamos a repasar eh, al práctico sobre el ejercicio 5. No, lo que, no van a tener probablemente un ejercicio que sea resolver matemáticamente el multiplicador, pero sí es muy probable que haya preguntas conceptuales sobre cómo se comporta el multiplicador ante distintos efectos que puedan llegar a ver, como incrementos en la propensión marginal a consumir, bajas, si un cambio en uno de los otros factores puede afectar al multiplicador. Luis, tuve un problema al grabar las otras clases, que es que no se grabó el audio de lo que yo decía, sino el audio de lo que decían ustedes nomás. Y cuando testeé si se había grabado bien el audio, justo encontré una parte que ustedes estaban hablando, pensé que se había grabado bien y después me di cuenta que se grabó mal, así que ahora estoy cambiando la forma de grabar. Debería quedar mi voz, además de la de ustedes, pero por problemas técnicos las otras clases no pude grabar. sea, Básicamente porque estoy apelando a otro programa que me levante la grabación de la pantalla, porque Meet sacó hace un par de meses la opción grabar reunión. Entonces, tengo que improvisar otro método e improvisé mal las otras clases. Entonces, bueno, vamos a repasar un poco esto, lo del multiplicador. Vamos a hacerlo rapidito, porque ya lo hemos visto. Si usted tiene alguna duda, igual me paran, pero en principio no me demoraría mucho. Y es que, de vuelta, en este modelo nosotros sabemos que tenemos una demanda agregada que se va a componer del consumo más la inversión, y en este caso, como además tenemos sector público, le vamos a agregar el gasto público. En este caso, lo que vamos a encontrar es que si suponemos nada más que existiría el gasto público, pero en principio no vemos cómo actúan los impuestos, podemos ver que el gasto público es un componente
que va a resultar autónomo del nivel de ingreso y es por eso que lo vamos a sumar dentro de nuestros componentes de gasto, del gasto autónomo, como hablábamos antes, del consumo autónomo y la inversión, vamos a ver que figuran de la misma forma. ¿Y por qué creen ustedes que decimos que mientras que el consumo era función del ingreso, decíamos que la inversión era constante y ahora les digo que el gasto público también es una variable exógena al modelo, que es constante? ¿Por qué creen ustedes que les estoy planteando esto? ¿O qué significaría que el gasto público no depende del nivel de ingreso de la economía? Lo que escribí acá yo en fórmulas, en definitiva, significa que el consumo depende del ingreso, mientras que estas dos variables no dependen del nivel de ingreso presente. Exacto, y el Estado, Luis, en principio, va a alinear su nivel de gasto con el nivel de ingreso que tenga la economía. Es decir, es una relación directa que si la economía se contrae, el Estado baja su gasto público, o si la economía crece, el Estado aumenta su gasto público. ¿Existe la relación lineal e inequívoca de que eso vaya a ocurrir? En este supuesto, sí. Acá nos guarda porque pongo que no depende del nivel de ingreso. Entonces, en definitiva, lo que estoy planteando es que el Estado tendría la libertad de decidir si quiere incrementar o no su nivel de gasto público al cambiar el nivel de ingreso. Es decir, si yo atase el nivel de gasto al nivel de ingreso, que podría ser por una situación de que si el Estado se financia con un impuesto sobre el nivel de ingreso y yo me obligo a no tener déficit fiscal, eso significaría que al caer el nivel de ingreso yo deba disminuir mi nivel de gasto. Pero sería un caso muy muy particular en el cual yo supongo que tengo que contraer el nivel del gasto al nivel de recaudación tributaria. Pero eso no tiene por qué ser así, ni mucho menos necesariamente ser así. Entonces lo que nosotros consideramos es que el gasto es una variable autónoma o exógena al sistema, por lo tanto está determinada por la política fiscal que el Estado decida llevar adelante. E incluso cuando veamos los efectos, vamos a ver que no es extraño llevar adelante lo que serían políticas contracíclicas, que puede ser que si el nivel de ingreso cae, el Estado incremente su gasto público, justamente para compensar esa caída en el nivel de demanda. No te entendí bien la pregunta, Andrea. No, profe, yo hacía referencia cuando lo manejan en un ámbito privado. ¿Se refieren a eso? ¿Como actividad privada o no? Nada que ver. En este caso, lo que nosotros, como estamos enfrentándonos a lo que sería demanda, la demanda privada sería la demanda por bienes de consumo, que vemos que la demanda por bienes de consumo sí se encuentra relacionada a nivel de ingreso, y como vimos en otras clases, se encuentra justamente vinculada al nivel de ingreso a través de la propensión marginal a consumir, es decir que crece el ingreso, crece mi demanda por bienes de consumo privado, y cae mi ingreso y cae mi demanda privada por bienes de consumo. Gracias, profe. La inversión es otra parte de nuestra demanda privada, porque acá consideramos inversión privada propiamente,
Y también, si bien no está atado al nivel de ingreso de la economía, va a estar atado a otras variables como pueden ser las expectativas del sector privado o la tasa de interés. Por su parte, el gasto público, el cual va a estar compuesto tanto por el consumo público como por la inversión pública, son decisiones que va a llevar adelante el Estado para impulsar determinada política fiscal. En este modelo nos ceñimos más que nada a la idea de política fiscal, después si quieren vemos un poco cuáles son las funciones y políticas que puede llevar el Estado que pueden exceder simplemente intentar incrementar o disminuir la demanda agregada, pero en este caso, como estamos teniendo en cuenta solo estas variables, nos limitamos a esto. Perdón, profe, ¿el gasto público formado por qué? El gasto público estaría formado tanto por el consumo público como por la inversión pública. Sin embargo, ambas variables no dependen del nivel de ingreso, como sí depende el consumo privado. ¿Por qué decimos esto? Porque el Estado en principio podría, es más normal que el Estado como masa en sí mismo, adquiera consuma los ahorros de otros, por otra parte, entonces podría incurrir en déficit fiscal y a través de eso no estar limitado a manejar su nivel de gasto atado tanto al nivel de ingreso de la economía. La clase la estoy intentando grabar, Santiago. Si se me graba todo bien, lo subo. En las otras tuve un problema con que no me tomaba. Pensé que me estaba grabando mi voz al pasarlo por Meet, pero no era así, así que se grabaron las clases sin audio y no tiene sentido subir las clases viéndome mover las manos. Entonces, ahora, armando un poco más nuestra función, entonces nosotros tenemos nuestra demanda agregada, que si desarmamos la función consumo, vamos a tener la propensión marginal a consumir por el nivel de ingreso más el consumo autónomo más la inversión más el gasto público. Todas estas las vamos a suponer como que son componentes autónomos, es decir, que no iban a depender del nivel de ingreso. Y acá hay algo que podemos incorporar que tiene que ver un poco con lo que vimos al ver cuentas nacionales cuando ustedes veían lo que era el ingreso disponible. ¿Se acuerdan que veíamos el ingreso nacional, que está relacionado a forma, y después teníamos el ingreso disponible de toda la economía? En este caso, ¿qué es lo relevante del ingreso disponible? Que es que cuando una persona en la economía, el ingreso que percibiría, no es todo lo que tiene disponible porque hay una parte que tiene que dirigir a impuestos. Entonces, nosotros podemos definir al ingreso disponible como el ingreso, se escribe igual, menos los impuestos, que vamos a llamar T. Ahora, si yo igualo la oferta agregada igual a la demanda agregada, espejo nuevamente como teníamos antes, que era que el ingreso va a ser igual a C por, y acá tengo que decidir, acá tendría I menos T, que es I menos impuestos. Hay una forma distinta, o sea, yo podría ir un paso más allá todavía y definir a los impuestos como una proporción de el nivel de ingreso, que sería más realista en vez de decir simplemente que T es una suma fija, podría definirlo con una
T minúscula. Y que sería, que implicaría T minúscula, que decir que los impuestos serían un T por I. No se preocupen, porque ahora va a tener una forma bastante más complicada el multiplicador que llegamos, y no les vamos a tomar eso, pero se los voy a desarrollar para explicar cuál es el efecto que tienen los impuestos, que es muy intuitivo, pero vamos a desarrollarlo así. Que esta es la forma más específica, pero la otra general con el T en general igual nos serviría. Más T sub 0 más sub 0 más G sub 0. En definitiva, todo este componente autónomo. Entonces acá decimos que pasamos los miembros que tienen nivel de ingreso restando. Entonces tenemos I menos C, puedo distribuir ya C por I, y sería menos C por I más, porque pasa restando, el componente pasaría sumando, C por TI igual a mi gasto autónomo, que sería la sumatoria de los otros tres componentes. Saco nuevamente factor común I, que era lo que hacíamos las otras veces, y ahora en vez de quedarnos un componente como 1 menos C, que era lo que pasaba antes, ahora vamos a tener 1 menos C más C por T. Que esto sería igual al gasto autónomo. Ahora, despejando esto último, esa me perdió pestaña, acá, tendríamos entonces que el nivel de ingreso de la economía sería igual a 1 sobre 1 menos C más C por T por el nivel de gasto autónomo. Más allá de esta fórmula, que puede ser más o menos complicada, voy a escribir que me feo acá. Lo importante es que tenemos dos cuestiones. Este gasto agregado vamos a volver a abrirlo para que se pueda ver cuáles son las opciones que tiene el Estado para modificar el nivel de ingreso de la economía a través de su política pública. Y es que tenemos al gasto público dentro de nuestro gasto autónomo más este consumo autónomo más la inversión. Y acá. Lo primero que vemos es que el Estado podría incrementar el nivel de ingreso a través de lo que podría ser un desplazamiento de nuestra curva de demanda agregada a través de incrementos en el gasto público. Es decir, si yo incremento el gasto público, veríamos que tiene un efecto sobre la demanda agregada análogo al que tiene el incremento a través de la inversión pública, la inversión privada. ¿Por qué? Porque impulsaría nuestra demanda agregada a través de un mayor gasto autónomo. ¿Qué es lo que pasa? El Estado no puede decidir cuánto invierten los privados, pero en principio sí tiene una mayor libertad para decidir cuánto es lo que gasta él. Entonces podría haber, por ejemplo, compensar una caída en la inversión que pueda llegar a ocurrir a través de una mayor demanda agregada. Esa compensación que tenemos a través de lo que pueda ser una caída en la inversión, que es algo de lo que sugirió Luis al decir que el Estado incrementaría su gasto público cuando ocurre una baja en la inversión de las empresas, sería lo que nosotros podemos conocer como una política fiscal contracíclica. ¿Eso qué significa? Que si el nivel de ingreso cae, el Estado busca recomponer ese nivel de ingreso aumentando el gasto. Si el nivel de ingreso estaría creciendo mucho,
el sector público puede buscar disminuir el nivel de gasto para que la demanda agregada no sea tan grande. Vamos a ver que el objetivo de eso puede ser, por ejemplo, disminuir presiones inflacionarias o que el sector privado asigne más recursos si nos encontramos cerca de nuestra frontera de posibilidades. Pero, en este caso, vemos que el nivel de gasto público per se no nos va a modificar a nosotros nuestro multiplicador. ¿Por qué? Porque el multiplicador del gasto va a estar dependiendo de las decisiones de consumo, todavía, que vayan a tener los individuos. Es decir, que nuestro multiplicador, como vemos acá, sigue dependiendo de la propensión marginal a consumir, que en definitiva no es otra cosa que cómo deciden los individuos o la sociedad, en este caso, porque tenemos variables agregadas, destinar su ingreso a través de un mayor consumo. Es que digamos que, en este caso, si el sector público incrementara su gasto, desplazaría la demanda hacia arriba, eso crearía una demanda agregada, un exceso de demanda agregada, llevaría a que el sector privado incremente su oferta. ¿Cómo lo incrementaría? Contratando más gente y reactivando industrias que no estén en actividad. Eso lleva a un nuevo incremento de ingreso y el nuevo incremento de ingreso lleva a un nuevo incremento de consumo y así hasta llegar a este nuevo punto de equilibrio que encontraríamos por acá. Si lo vemos, la explicación es análoga a lo que ocurría cuando consideramos qué es lo que pasa con un incremento en la inversión. Porque lo que tenemos es un desplazamiento de nuestra curva de demanda agregada, manteniéndose esta pendiente sin cambios. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando lo que modificamos nosotros son los impuestos? Si nosotros vamos un paso más atrás, podemos ver que en realidad las decisiones de consumo, es decir, cuánto yo busco consumir, no estarían dadas por el nivel de ingreso de la economía, sino por el ingreso disponible que tenemos nosotros. Pero ¿qué pasa? Ese ingreso disponible entonces va a depender de cuántos sean los impuestos que vaya a cobrar el Estado para financiarse. Si nosotros supusiéramos que el Estado cobra un nivel de impuesto muy alto, a mí finalmente me queda una cantidad de ingreso baja para poder destinar a consumo. Entonces, si vemos el caso particular en el cual el Estado se financia a través de una tasa, como puede ser, por ejemplo, un impuesto a las ganancias, en que al hecho el impuesto a las ganancias en Argentina es un impuesto al ingreso, en el cual una parte o una proporción de nuestro ingreso es destinada a financiar el Estado a través de impuestos, tendríamos un multiplicador de este estilo. ¿Qué es lo que significa más allá de que no me interesa que se aprendan que es 1 sobre 1 menos c más c por t, sino que esto lo que significa es que a medida que crece mi tasa impositiva, sería a cuánto, si yo les cobro el 30% de su ingreso de impuestos, el 40, el 50 o el 80, a medida que esto es más grande, mi multiplicador pasa a ser cada vez más bajo porque yo divido este número por un número más alto. En el límite, el Estado, ¿cuánto me podría cobrar de mi ingreso? Como máximo. No, sin apelar a fallos judiciales ni nada, sino desde un punto teórico. ¿Cuánto es lo máximo que el Estado me puede sacar? La verdad que ni idea, profe, ¿cuánto es el máximo? Por lo menos yo, no sé. No, es que igual es una definición más teórica, o sea, estoy hablando más de teórico.
como máximo lo que me puede llegar a sacar es todo lo que tengo. Ah, sí. Entonces, una tasa de 100 significaría que este t es igual a 1. Entonces sería 1 sobre 1 menos c más c por 1. 1 menos c y más c se cancelan. Entonces terminaría teniendo un multiplicador de igual a 1. Eso significaría, en el caso extremo, en que nosotros no dispusiéramos nada de nuestro ingreso porque todo el ingreso sería recaudado, sería absorbido por el Estado. Si quieren, en una sociedad moderna eso no tiene mucho sentido, pero si lo consideramos en una sociedad más feudal o esclavista, podría llegar a ocurrir una situación similar a esa por el hecho de que quienes eran los que la clase dominante en ese momento se quedaba con la totalidad del ingreso de una parte de la población que producía. Pero en este caso extremo, que yo les digo que el impuesto como máximo puede ser 1, es para que vean que si yo cobro todo como impuestos, en definitiva, o sea, yo cobro la totalidad de lo que perciben las personas como, de ingreso como impuestos, mi multiplicador desaparecería y se volvería 1. Mientras que a medida que el impuesto es más bajo, se aproxima más al multiplicador que estuvimos viendo en otras oportunidades, en el cual era simplemente, o sea, si mi tasa de impuesto sobre el ingreso fuera igual a 0, yo tendría el multiplicador que vimos los otros días, en los cuales es 1 sobre 1 menos c. Como estoy suponiendo que el Estado va a financiar parte de su gasto público a través de una recaudación impositiva, incorporo esta variable. Pero en definitiva, el impacto que tiene la aplicación de impuestos, particularmente un impuesto sobre el ingreso, es que a mí me baja el multiplicador. En definitiva, lo que haría es, gráficamente, es hacerme una curva de demanda agregada con una pendiente más baja. Es decir, estaría menos empinada. Mientras menos empinado está, recuerdan que el efecto multiplicador es menor. Y más allá de la cuestión gráfica o de la cuestión algebraica, cómo la resolvamos, conceptualmente es más sencillo de analizar. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que el efecto multiplicador dentro de esta economía ocurría a través de este círculo virtuoso mediante el consumo. Es decir, se incrementaba el gasto autónomo, ya sea a través de una mayor inversión privada o a través de un mayor gasto público. Eso llevaba a que se incremente el nivel de ingreso de economía. Como había personas ahora que tenían un mayor ingreso que en la situación inicial, incrementaban su consumo. El sector privado, para responder a ese mayor consumo, incrementaba la producción. Al incrementar la producción, incrementaba a la vez de vuelta el nivel de ingreso de las personas, que incrementaban su nivel de consumo y así, en efectos de menor orden, hasta alcanzar un nuevo equilibrio en el cual este ingreso de equilibrio final era superior al nivel de ingreso que habíamos comenzado antes de este mayor gasto autónomo. Por ejemplo, antes de que se llevara adelante una política fiscal que incremente el gasto público. ¿Cuánto más grande va a ser este nivel de ingreso de equilibrio final, este incremento, frente a lo que creció el gasto público? Bueno, esa magnitud va a depender de justamente este multiplicador del gasto, que en este caso sería menor si se cobra un mayor nivel de impuestos, y el multiplicador en este sería menor, dado a que las personas tendrían un menor nivel de ingreso que disponer para consumir. Es decir, este caso sería que se realiza el gasto público, me pagan 100, pero de esos 100 yo tengo que pagar 20 como impuesto. Entonces para gastar tengo solo 80. De esos 80 responde el sector privado al incrementar el ingreso. Le pagan 80 a las personas para producir esos bienes. De esos 80 tendrán que pagar 15 como impuestos. Entonces disponen de 65. En definitiva, lo que ocurre es que, si bien ellos tienen la misma propensión marginal a consumir que tenían previamente,
ahora tienen un nivel de ingreso para gastar menor al de antes. Entonces, por eso ocurre que el nivel de multiplicador baja, porque yo tengo el efecto, si bien yo deseo gastar lo mismo que antes, no todo el ingreso que yo percibiría lo tengo disponible para gastar, sino que una parte se filtraría mediante impuestos al sector público. No sé, Liliana, si se entendió un poco, y el resto de los chicos, cualquier pregunta que quieran hacer, casos que se les ocurran. No, se entendió. Profe, Sí, no sé, igual es una pregunta quizás estúpida, pero cuando habla de algo fiscal, ¿a qué se refiere? cuando hablamos de algo fiscal, es medio tautológico, pero nos referimos a todo lo que sea propio del fisco, es decir, por ejemplo, que va a ser, en este caso, se va a estar refiriendo a las actividades de ingreso y de gastos del sector público. Entonces, una Gracias. política fiscal se puede referir, por ejemplo, tanto a incrementar el nivel de gasto público o de bajar el nivel de gasto público, como por ejemplo incrementar o disminuir el nivel de presión impositiva. Voy a hacer otra política que esté relacionada. Una pregunta. Sí, Santiago. Entonces, dentro de una economía abierta, quien promueve, digamos, o sea, la inyección de ingresos sería el Estado, entonces, a través del gasto público, para que el modelo empiece a funcionar. Guarda que esta no es una economía abierta, sino que es una economía con sector público. En la unidad que viene vamos a ver economía abierta que incorporamos al resto del mundo, que va a operar entre exportaciones e importaciones en este caso. Con respecto a, esto no implica que el sector privado no haga nada, sino que para este caso nosotros estamos suponiendo que el comportamiento privado nos resulta exógeno a nuestra actividad como sector público. Es decir, que nosotros podemos enfrentarnos, por ejemplo, lo que ocurría en crisis del 30, que lo que se veía era una caída en espiral del nivel de ingreso. Entonces, una de las formas de contrarrestar esta caída que tenía en el nivel de ingreso era a través de una acción pública que incremente la demanda agregada o compense esta caída en la demanda agregada que estaba ocurriendo por una menor demanda para las inversiones o para los bienes y servicios ya para el caso porque cae el nivel de ingreso. Entonces, a través de un mayor gasto público, lo que hacía era compensarse esta caída. Pero no significa que las economías, que este modelo suponga que para dinamizar una economía, la única forma es mediante mayores niveles de gasto público. Porque incluso este modelo no es un modelo de crecimiento económico ni un modelo de desarrollo económico. Porque fíjate que nosotros incluso casi que siempre estamos suponiendo, o sea, esto, que sí es importante reconsiderar, nosotros lo estamos tomando todo como lo que éramos variables ex ante, es decir, que son todas variables planeadas. Yo acá no estoy suponiendo cómo solucionar de acá a futuro en los próximos años esto, sino cómo ir compensando las distintas demandas, niveles de demanda agregada que yo voy teniendo hoy. Entonces puedo llegar a componer en esta caída del ciclo económico, puedo evitar que el valle al que me meto no sea tan profundo, compensándolo con un mayor nivel de demanda agregada para no ir abajo. Pero no necesariamente esto no considera que la economía va a crecer solo a la luz de políticas fiscales. Incluso la participación pública a través del crecimiento económico muchas veces puede estar más relacionada con el desarrollo de políticas de innovación o distintas
políticas industriales que busquen a veces más que el sector privado sea más competitivo y se desarrolle más, a que el sector público se haga cargo de las actividades. Pero sí es válido la pregunta porque, dado así el modelo en abstracto y en el vacío, puede parecer como que solo la única forma de que la economía crezca sería a través de gasto público. Recordemos que para que la economía crezca, nosotros acá siempre nos estamos situando por debajo de nuestra frontera. Para que nosotros crezcamos, en realidad lo que tendríamos que buscar es que la frontera de posibilidades de producción se nos desplace hacia afuera. Y ese desplazamiento se nos podía dar a través de un mayor stock de factores productivos. Eso se puede dar a través de una mayor población, pero principalmente nosotros en la economía vemos, en las economías desarrolladas, que es a través de una mayor acumulación de capital, que hace más productivo el resto de los factores, y a través de desarrollos tecnológicos que están más atados a la innovación. Eso me haría que la producción de uno de los sectores se crezca y me permita producir más con la misma cantidad de bienes que tenía antes. Entonces, políticas que estén más apuntadas hacia ese lado estarían más vinculadas a lo que es el nivel de crecimiento económico y de desarrollo, que en este caso, que lo que nosotros buscaríamos sería suavizar el nivel de ingreso de la economía y evitar que contracciones económicas puedan ser muy dolorosas para la sociedad. Porque si bien podemos considerar que luego de una crisis económica en algún momento se va a salir, lo cierto es que no sabemos bien cuándo se va a salir ni qué tan profunda va a ser esa crisis. Entonces, la política fiscal tiene sentido en ese punto para evitar que los efectos de esta situación sean muy perniciosos para la sociedad. Bueno, ahora, Liliana, no sé si se entendió, Santiago, perdón. Sí, se entendió, gracias. Perfecto. Ahora Liliana hace una pregunta sobre cómo son los impuestos, una diferencia entre los impuestos regresivos, proporcional y vamos a agregarle los progresivos. Un segundo, vamos a crear un ejemplo en una tabla de Excel. Así que les dejo de presentar esto. Y vamos a ver esto de acá. Bueno, a ver esto acá. Me parece que no ven nada, ¿no? ¿O se está viendo la tabla de Excel? No, no se ve, profe. Intentar proyectar de vuelta. Y ahí sí. Ahora sí. Bueno, perfecto. Lo primero que hay que tener en cuenta que es con respecto a la progresividad o regresividad de los impuestos, es que esta clasificación está vinculada con el peso que tienen los impuestos sobre los ingresos que tienen las personas. Ahora vamos a ver el caso. ¿Qué ocurre si tenemos, vamos a suponer, a 3 personas? Acá, el ingreso, impuesto y la relación del impuesto sobre el ingreso. Y vamos a tener a Ariel, a Belén y a Carlos. Y vamos a suponer que
Ariel tiene un ingreso de 200, Belén tiene uno de 400 y Carla tiene un ingreso de 800. ¿Qué ocurre si yo les cobro, decido, bueno, como yo quiero tener, soy muy justo con todos, voy a agarrar y les voy a cobrar a todos los individuos un impuesto de suma fija de 100 pesos? Es decir, que yo cobraría un impuesto a todas las personas por un valor de 100 pesos sin importarme su nivel de ingreso porque yo no quiero discriminar. A ver, ¿ustedes qué imaginan que va a ocurrir? ¿Qué tipo de impuesto va a ser este? Voy a agrandar un poquito. Si yo lo que considero es que la relación, que un impuesto es regresivo cuando el peso del impuesto es más alto para las personas que tienen un menor ingreso. Un impuesto es proporcional cuando el peso del ingreso del impuesto es el mismo para todas las personas sin importar su nivel de ingreso. Y un impuesto es progresivo cuando, a medida que yo tengo un mayor nivel de ingreso, pago más. Es decir, que me impacta en una mayor proporción. Nosotros si vemos cuál es la relación del impuesto que tiene que pagar Ariel sobre su ingreso, vemos que es del 50%. Es decir que la mitad del ingreso que tiene Ariel lo tiene que disponer al pago de estos impuestos. Por el lado de Belén, este impuesto le representa el 25% y a Carla le va a representar el 12,5%. ¿Qué es lo que vemos? Que este impuesto grava proporcionalmente más alto a las personas que tienen un menor nivel de ingreso. ¿Por qué sería? Porque les estoy cobrando a todos la misma suma sin discriminar. Entonces, como yo le cobro a todos igual, al que tiene un ingreso más alto, lo impacta en una menor medida. Por ejemplo, para Carla, solamente este impuesto le afectaría en el 12,5%, mientras que a Belén el 25% y a Ariel el 50%. Con el IVA vamos a ver, Luis, que tiene una particularidad y es que ahora vamos a regresar luego al impuesto regresivo, pero lo vamos a plantear por qué el IVA sería un impuesto regresivo de distintas formas. El ejemplo del impuesto proporcional, nosotros dijimos que sería el caso en el cual todas las personas pagan la misma tasa, o para todas las personas el impuesto pesa lo mismo a su nivel de ingreso. En este caso sería si Ariel paga 100 pesos, que es 50%, Belén paga 200 pesos, que le representa el 50%, y Carla paga 400 pesos. En este caso, este impuesto sería proporcional porque todas las personas pagan proporcionalmente el mismo nivel de impuesto con respecto a su nivel de ingreso. Es decir, niveles de ingreso más altos corresponden en términos absolutos con pago de impuestos mayores, pero proporcionalmente es lo mismo. Porque guarda que no necesariamente ingresos más altos que representen impuestos más altos significan que sean sí o sí proporcionales o progresivos. O si yo tengo acá que Ariel paga 100, que Belén paga 150 y que Carla paga 200, tendríamos que a mayor nivel de ingreso cada uno paga un mayor nivel de impuesto, pero nuevamente este pago de impuestos sobre lo que es su ingreso va cayendo. Es decir, que el peso del impuesto es menor. En este caso tendríamos nuevamente un caso de un impuesto regresivo. Como estamos viendo proporcional, supondríamos que se mantiene. Y en el caso del progresivo,
lo que nosotros tenemos es que al crecer el nivel de ingreso, crece la tasa que yo pago de impuestos con respecto o sea que proporcionalmente el impuesto pasa a ser cada vez más pesado. En este caso podríamos suponer que Ariel en vez de 100 paga 20, que Belén pague 100 y que Carla pague 300. En este caso lo que nosotros veríamos es que proporcionalmente el pago del impuesto va siendo cada vez mayor con respecto al nivel de ingreso que tienen. Es decir, a Ariel el pago del impuesto le representa solo el 10% de su ingreso, a Belén el 25% y a Carla el 37,5%. Es importante eso que tengan en cuenta, que es que justamente la regresividad o progresividad del impuesto se mide a través de cuánto es que pesa este impuesto en los ingresos de las personas. ¿Se entiende entonces cómo se maneja esta relación? Bien. Ahora vamos, el impuesto regresivo, Fanny sería, Liliana, perdón, sería el caso en el cual el peso del impuesto representa proporcionalmente una cantidad, o sea, que el pago del impuesto es proporcionalmente mayor con respecto al nivel de ingreso, mientras menores sea este ingreso. Es decir, en este caso, que Ariel tiene que pagar 100 pesos de impuestos, el pago de este impuesto le representa el 50% de su ingreso. A Belén, que tiene que pagar 100 pesos, el pago de este impuesto le representa el 25%, y a Carla, el pago de estos 100 pesos le representa 12,5%. Es decir, que al crecer el nivel de ingreso, el pago del impuesto es un peso menor, o, dicho al revés, a menores ingresos nos encontramos con pesos más altos. ¿Qué pasaría particularmente con el impuesto al valor agregado, que sería el IVA? ¿Qué ocurre? Nosotros, al aplicar el IVA se aplica, en definitiva, sobre el nivel de consumo de las personas. ¿No? Hasta ahí me siguen. En definitiva, este impuesto sería el 21% de lo que destina a consumo. Entonces, ¿yo sobre qué tengo que calcular mi IVA? No sobre el ingreso, sino sobre cuánto destinan de consumo a las personas. Y acá es importante que tengamos en cuenta, que es algo que hablamos en su momento, pero no desarrollamos tanto, que es que a menores niveles de ingreso, las personas proporcionalmente consumen más. ¿Por qué? Una persona puede ahorrar cuando su ingreso es bajo o cuando su ingreso es alto. Alto. Entonces lo que nos encontramos, Sofía, es que muy probablemente Ariel, que tiene un ingreso muy bajo, tenga que destinar la totalidad de su consumo, perdón, la totalidad de su ingreso como consumo. ¿Por qué? Porque no se puede dar el lujo, por así decirlo, de ahorrar. Pues necesita cubrir sus necesidades, entonces todo su ingreso lo destina a consumo. Belén, que ya percibe un mayor nivel de ingreso, puede decidir ahorrar una parte. Vamos a suponer que de los 400 destina solo 350 al consumo. Y Carla, que ya tiene un nivel de ingreso bastante mayor, puede decidir destinar un mayor nivel de ingreso a su ahorro, es decir que el consumo proporcionalmente es más bajo. Entonces, cuando vemos qué es lo que ocurre
con el pago de este impuesto, nos encontramos que, como está vinculado al nivel de consumo, todos pagan el 21% de su consumo, ¿eh? Y todos consumen más a medida que crece su ingreso. Sin embargo, proporcionalmente consumen menos. Entonces, ¿qué ocurre? Para Ariel, el impuesto al valor agregado le representa el 21% de su ingreso. ¿Por qué? Porque destina todo su ingreso al consumo. Para Belén, que a una parte de su consumo, de su ingreso, lo ahorra, el pago del impuesto al valor agregado le representa solo el 18,4% de su ingreso. Es decir que lo impacta en una menor cantidad que Ariel. Mientras que finalmente a Carla, el pago de este impuesto le representa solo el 13%, dado que hay una mayor proporción de su ingreso que ahorra. Entonces, la base imponible que tiene este impuesto es menor y por lo tanto termina repercutiendo en una cantidad menor sobre Carla que sobre Ariel, que no tiene capacidad de ahorrar. Entonces es por esto que decimos, Luis, que a medida que nuestro ingreso crece, el IVA proporcionalmente nos impacta menos, y es por ello que se dice que el IVA sería un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque a mayor nivel de ingreso, el IVA tiene un peso menor al que tiene en otros casos. ¿Cuál ustedes creen que sería el caso de un ejemplo de un impuesto progresivo en Argentina? Profe, yo no entendí el progresivo. En el caso del progresivo, es Sí. lo contrario al regresivo, y es que a medida que crece nuestro nivel de ingreso, este impuesto es más oneroso. Es decir, si yo tengo, a medida que cobro más, pago más de impuestos, pero proporcionalmente pago más. Es decir, en este caso, Ariel paga solo 20 pesos, que le representa el 10. Sobre este mismo impuesto, Belén paga el 25% de su ingreso y sobre este impuesto Carla paga el 37,5%. Como estás explicando ahí, Luis, está mencionando, efectivamente sería el caso del impuesto a las ganancias. Este impuesto a las ganancias, como le estoy diciendo, es un impuesto al ingreso en definitiva, lo que considera es, por ejemplo, vamos a suponerlo, vamos a poner un caso muy sencillo, que es que vamos a crear un impuesto a las ganancias que cobre el 30% sobre lo que se exceda mi ingreso de los 200. Es decir, yo tendría este impuesto se calcularía sobre el ingreso, pero tendría una base no imponible de 200. Es decir, que yo pago el 30% por todo mi ingreso que exceda los 200 pesos. En este caso, como Ariel cobra justo 200, el 30% de 200 menos 200 es el 30% de 0, por lo tanto, no pagaría el impuesto. Belén, por su parte, tendría que pagar un impuesto el 30% de lo que su ingreso excede los 200. Es decir, que pagaría el 30% de 200, porque 400 menos 200 tenemos 200. Entonces, ahí lo voy a explicar, Fanny, que hablo de eso. Belén pagaría 60 porque pagaría el 30% de los 200 más. Y en el caso de Carla, estaría pagando el 30% de lo que su ingreso excede 200. Es decir, que pagaría el 30% de 600. En ese caso pagaría 180 pesos. Por lo tanto, de esta forma veríamos que este esquema de impuesto a las ganancias, el cual no tendría ni escalones, sí ya afecta a través de no tener una base no imponible de los 200, llevaría a que tenga progresividad, porque a medida que las personas tienen un mayor nivel de ingreso,
el impuesto impacta progresivamente cada vez más. Es decir, que no solo pagan más a mayor ingreso, sino que pagan proporcionalmente más. Cuando hablamos de base imponible, estamos hablando de sobre qué es lo que se va a cobrar el impuesto. La base imponible del IVA en este caso sería sobre el valor que tendría el bien que voy a consumir ante estos impuestos. El hecho imponible va a terminar siendo esta venta al consumidor final, mientras que para el impuesto a las ganancias, la base imponible va a ser, para cómo lo definí acá, el ingreso que yo tenga que exceda los 200 pesos, y el hecho imponible sería justamente la percepción de este ingreso, que sería lo que yo juzgo. El hecho imponible en definitiva es lo que yo decido gravar, y la base es sobre qué la decido gravar. Si yo decidiera, por ejemplo, cobrar sobre el consumo eléctrico un impuesto, yo tomaría como hecho el consumo de electricidad en general, y la base podría ser la tarifa eléctrica que cobre una proporción, o si yo decidiera, por ejemplo, cobrar cierta cantidad de pesos por cada kilowatt hora que consuma. Entonces, ahí tendría en definitiva el hecho imponible es lo que daría nacimiento al pago del impuesto, sobre qué actividad estaría yo grabando, y la base imponible sería el valor sobre el cual yo lo aplico. La cual puede estar, por ejemplo, fijado sobre una suma fija y que no necesariamente tenga una relación como tiene este caso. No sé si se entendió ahí, Fanny. Y Sofía, ¿se entendió el caso de lo que cuando estábamos tratando la progresividad de un impuesto? Sí, profe. Gracias. Perfecto. En este caso, Ariana, el tema es que al estar hablando de la progresividad o regresividad del impuesto, no propiamente de lo que son cómo afecta un impuesto sobre el ingreso de las personas. Creo que lo que vos estás planteando en la jubilación podría ser la progresividad o regresividad de una política pública. Es que si yo busco, por ejemplo, algo que está muy en boga, se está discutiendo, es justamente la regresividad que tienen los subsidios energéticos. ¿Por qué ustedes creen que yo les puedo afirmar que subsidiar el uso de energía eléctrica es regresivo? O del gas. Si nosotros hablamos de políticas públicas progresivas o regresivas, lo que estaríamos analizando es una política pública progresiva. Se buscaría básicamente incrementar el nivel de bienestar que tiene una persona de nivel de ingreso más que la que tiene mayores ingresos. Sería apuntar por ese lado. Por ejemplo, poner una jubilación, un ingreso mínimo para todos, como parece una jubilación, va a afectar más a las personas de menores ingresos. Puede ser porque no hayan logrado tener un ingreso auxiliar, no hayan podido ahorrar, otra durante su vida, entonces eso tendría cierta progresividad. Si yo lo que busco es, por ejemplo, subsidiar todo el consumo eléctrico, esa política va a ser regresiva porque el subsidio al consumo eléctrico va a dirigirse más hacia las personas que más ingreso tienen. ¿Por qué? Porque las personas que más ingreso tienen van a tener más artefactos que consuman una mayor cantidad de electricidad, entonces se va a subsidiar proporcionalmente más a esas personas que lo que se subsidiaría a personas de bajos ingresos. Entonces por eso diríamos que, por ejemplo,
esa sería una política regresiva. Pero no es propiamente lo que estábamos hablando acá, que es lo que pregunta Liliana, que es sobre la progresividad o regresividad de los impuestos. Eso sería hablar particularmente de un tema, mientras que si una política fiscal es una política pública, es progresiva o regresiva, es más general. ¿Se entendió bien, chicos, esa parte? Sí, se entendió. Perfecto. Rescato una pregunta un poco más atrás de Fanny que dice sobre la intervención en el sistema económico. Bueno, nosotros podemos tomar en cuenta que el Estado puede intervenir de distintas maneras y sobre distintas causas. Si nosotros tomamos el caso más particularmente, la visión más ortodoxa, podemos considerar que el Estado sobre todo debería actuar en lo que nosotros consideramos lo que son las fallas de mercado. Las fallas de mercado básicamente se van a dar por casos de monopolio natural, casos de bienes públicos, casos de externalidades o, por ejemplo, bienes que pueden tener propiedad común que son similares a los bienes públicos. ¿Por qué decimos que tiene que actuar en el caso un monopolio natural? ¿Qué es un monopolio natural? Un monopolio natural es cuando nosotros encontramos que una actividad que particularmente vamos a ver que muchos de los servicios tienen esta característica de monopolio natural, y es que cuando nosotros brindamos un bien o un servicio, es más eficiente que lo haga una sola empresa a que lo hagan varias. Un caso típico de esto son todas las actividades que tienen economías de escala muy grande, que se caracterizan por la existencia de redes, como puede ser la distribución y el transporte de energía eléctrica y la distribución y el transporte de gas natural. ¿Por qué? Porque si yo tengo que agarrar, vamos a suponer que yo llego hasta la puerta de la ciudad y ustedes quieren que yo les lleve energía eléctrica. Si Luis es el que vive más lejos y es el primero que me pide, llevar el cable hasta Luis me va a salir muy caro, pero es probable que si todos se conectan a mi mismo cable, brindar ese servicio les resulte cada vez más barato porque tenemos cierta economía de escala. Ahora, si en vez de estar yo solo como oferente, también estuviera Andrea, puede ser que yo lleve un cable hasta Luis y después, como Sofía la contrata a Andrea en vez de contratarme a mí, se construye otro cable paralelo al mismo para llevar la energía a Sofía. En ese caso lo que estaríamos haciendo es aplicar dos redes y realizando dos inversiones en infraestructura muy onerosa que llevaría a que el costo medio para abastecer a tanto a Luis como a Sofía sea mucho más elevado que el costo medio que existiría si yo abastecería a los dos. Dado que existe esa situación en la cual es más eficiente que exista un solo oferente a varios oferentes, lo que se plantea es, a través de regulación, que yo sea el único oferente y me dan a mí el monopolio de la distribución eléctrica. Ahora bien, como a mí me dan el monopolio y el Estado buscará que yo no me abuse de mi poder frente a ustedes, es probable que también no solo me dé a mí la exclusividad para brindarles energía eléctrica, sino también me diga cuánto les tengo que cobrar a ustedes, que esa tarifa va a estar determinada, o debería de estar determinada, por cuánto me cuesta a mí brindarles el servicio a ustedes y a eso aplicarle
una tasa de ganancia que sea normal y que yo no haya nada extraordinario, dado que no voy a tener riesgo, en principio. Ese es el caso de un monopolio natural. Es en el cual el Estado tendría que intervenir, dado que si se deja libremente el mercado puede llevar a que un monopolio abuse de su posición y cobre más a las personas, o bien que se llegue a una situación ineficiente porque existen muchos oferentes. Otro de los casos es lo que nosotros vamos a llamar la existencia de los bienes públicos. Un bien público, en una cuestión económica, no está dado por el hecho de que una empresa pública lo dé, ni que un bien no es considerado un bien público porque existe una ley que lo considera servicio público o servicio de interés público. Un bien público, desde un aspecto económico, es determinado así porque presenta dos características, que una es la no rivalidad en su consumo y la ausencia de exclusión o de posibilidades de exclusión de este consumo. La primer sector, que es la ausencia de rivalidad, significa que si yo consumo ese bien, no implica que ustedes no puedan consumirlo. Un caso puede ser, por ejemplo, la defensa exterior. La defensa de las fronteras del país. Alguien que estén defendiendo las fronteras, me beneficio yo, y que el hecho de que yo me esté beneficiando no es que quita que ustedes se beneficien. Y a la vez, tiene esta cuestión de no exclusión, que es que si ustedes quieren, o sea, si se ponen a defender la frontera, no puedo decir yo, no, a mí no me interesa. A mí no me incorporen en los gastos que se tienen que tener en cuenta para defender la frontera porque a mí no me importa. ¿Por qué? Porque a mí no me pueden excluir de ese beneficio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si se deja libremente, o sea, si no existe un Estado y se quieren poner todos de acuerdo y decir, bueno, la verdad que estaría bueno financiar la seguridad, tanto exterior como puede ser interior. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si todos nos tenemos que hacer esfuerzos para defendernos cada uno, gastaríamos un montón de ingresos y esfuerzos por nuestra parte, pues nos tenemos que cuidar todos. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a crear una policía, un ejército que nos cuide fronteras dentro y fronteras fuera. Bueno, cuando eso se pueden ver y yo veo que ya están consiguiendo todos para financiarse, y yo les voy a decir, no, yo la verdad que no estoy de acuerdo. No me interesa que se defienda. ¿Qué pasa? Ustedes no me pueden excluir a mí del beneficio que existe que haya seguridad, que haya justicia. ¿Por qué? Porque no me pueden excluir por definición de eso. O sea, si existe, por ejemplo, justicia, para que exista la justicia tendrían que estar todas las personas y ser juzgadas por las mismas reglas y no podría estar yo afuera de eso. Si existen seguridad exterior, si invaden el país, no pueden decir, no, vayan a invadirle a casa a Joaquín nada más que el resto están cuidados. Se cuidarían entre las fronteras, entonces, en ese caso, lo que sería yo es un free rider o un polizón, como puede ser encontrado en bibliografía en español, que en definitiva lo que yo haría es aprovecharme del bien que ustedes están adquiriendo, dado que no pueden excluirme a mí del consumo del mismo. En esos casos, es que el Estado es mejor que sea él el que brinda el servicio. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una capacidad muy importante. Ustedes no me pueden obligar a que yo les pague. Sin embargo, el Estado sí tiene el poder de coacción y coerción para obligarme a mí a pagar. Entonces, a mí me puede obligar a pagar los impuestos y yo pagaría este servicio. Otro caso puede ser, por ejemplo, el del alumbrado público. Estamos de vuelta estamos en la calle con Andrea y Marcos. Tenemos 3 casas, yo estoy en el medio de ellos dos. Ellos proponen alumbrar la calle y yo digo, no, a mí no me interesa que alumbre. Bueno, si Andrea y Marcos me ponen un foco de cada lado, yo me voy a estar beneficiando de la luz que pusieron ellos, del costo que se van a sumar ellos, pero yo lo aprovecharía. Entonces, ¿cómo se evita esto? Bueno, que el alumbrado sea brindado por el sector público, se pone alumbrado público y me cobran a mí
proporcionalmente lo que me corresponda, y yo no podría esquivar eso. En definitiva, estamos viendo bienes que tienen estas características de que a mí no me pueden excluir del bien, y ni tampoco que yo lo consuma sería un consumo rival. Sin embargo, vemos que el Estado brinda una cantidad de servicios mucho mayor que las que son propiamente que tengan estas características. Por ejemplo, en la educación es muy fácil, o sea, existe consumo rival, que es que nosotros si acá en vez de ser los 15 que estamos siendo ahora, seríamos los 700 que eran inscritos en otros años, ustedes no van a tener la misma calidad de clase que podían tener acá, que me pueden preguntar particularmente porque se convierte en un caos. Y a la vez, a mí me resulta muy fácil excluirlos de la clase. Yo tengo que hacer un clic arriba de ustedes y echarlos de la sala y ya está. Los excluí. Entonces, podemos ver que tanto la salud como la educación son ejemplos de bienes que son brindados por el sector público, pero que no tienen características de bienes públicos. Incluso vemos que en otros países son bienes privados, que no es el Estado que lleva adelante brindar estos servicios. ¿Ustedes por qué creen entonces que el Estado está interesado en brindarlos? Puede ser, una de las ideas es justamente porque a futuro el país podría llegar a verse beneficiado por estas actividades. Que si nos vamos un pasito más atrás, propiamente para analizarlos en abstracto las actividades, es que vemos que proveer de estos bienes y servicios a la población genera lo que nosotros conocemos como externalidades positivas. ¿Esto qué significa? Que es el hecho de que vamos a irnos a casos muy básicos, que es a través de cómo nacieron las principales políticas de salud y los principales niveles de educación. Nosotros, si analizamos, vamos a suponer que ninguno de nosotros tendría ningún grado de educación, que seríamos totalmente analfabetos. Si nosotros, el Estado, lograr que se alfabetice la población, llevaría a un nivel de externalidad enorme. ¿Por qué? Porque que yo sepa leer y escribir no solo me beneficia a mí, sino que también va a beneficiarlos a ustedes, porque puedo comunicar y dejar escritas cosas, crear todo un bagaje a través de la escritura y de la lectura. Entonces, que yo pueda leer y escribir tiene una externalidad enorme sobre el resto de la población y que no solo me beneficia a mí. Cuando nosotros vemos que a mayores niveles de ingreso, mayores niveles de educación, si bien existen, es cierto que mi impacto social es más grande, también es cierto que yo me puedo empezar a capturar mayor parte de esta renta. Es decir, si bien yo soy más productivo y socialmente eso lleva a que el nivel de ingresos sea mayor, también es cierto que a nivel de ingresos más altos, tanto yo como espero que todos ustedes puedan capturar la mayor cantidad de esa externalidad que generan y que lo vean como un mayor nivel de ingreso que perciban. De la misma forma, si nosotros vemos, por ejemplo, una campaña de vacunación, no solo tiene beneficio para el que se vacuna, sino para la persona que está al lado, que ya esté vacunada o no vacunada, porque lo que se baja es el nivel de contagio en general de la enfermedad, entonces se aplacaría la incidencia de esta enfermedad. Muchas de las enfermedades que se consideran erradicadas ahora, y que ha habido algunos casos en algunos países donde se ha dejado de vacunar, es porque existe un nivel de masa tan alto que se ha vacunado todos que no solo me beneficio yo de que me vacune, sino que se benefician el resto de las personas que están vacunadas. Entonces, esa externalidad positiva es lo que lleva a que el Estado esté interesado
en que se desarrolle esa actividad. Estas externalidades nosotros las podemos tener tanto en el consumo de estos bienes y servicios como en la producción. Un caso típico de una externalidad negativa es, por ejemplo, el caso de fumar. ¿Por qué? Porque fumar no solo me lleva adelante un perjuicio a mí, que incluso puede repercutir a través de, si yo tengo un sistema de salud pública, que el resto de las personas tengan que financiarme a mí mi enfermedad porque yo me enfermé, voy a la salud pública y el resto de las personas me pagan mi enfermedad, sino también que yo al fumar perjudico a las personas que están al lado mío porque tienen que respirar el mismo humo que yo estaría usando. Una actividad de ese estilo, por ejemplo, es una industria que tire sus afluentes al río o que contamine con humo, le causa un perjuicio al resto de la población que no está asumiendo ello como un costo. Ellos podrían ser más limpios, pero eso implicaría gastar más dinero en eso, mientras que lo que hacen es socializar ese costo y contaminar. Un caso de una actividad económica que podría ser positiva, que es en la más de manual, es el caso de la apicultura, en el cual el desarrollo de la actividad de la producción de miel implica que la existencia de estas abejas y estas colmenas incremente la productividad que tienen emprendimientos agropecuarios que tiene cerca, justamente por la polinización de las flores, que llevan a que estos emprendimientos cercanos tengan una mayor productividad. Entonces, en este caso sería lo contrario. Los emprendimientos agrícolas que están próximos a esta actividad de apicultura obtienen un mayor nivel de ingreso, pero esta persona que tiene las abejas no ve repercutido su mayor ingreso. Es decir, que aplicaría una externalidad positiva al resto de la sociedad. Entonces el Estado puede intervenir buscando que estas actividades que tienen unas externalidades positivas, como son que la sociedad sea más desarrollada y que sea más sana, porque tiene estas externalidades positivas, a la vez como buscar que se disminuyan los costos ambientales que impone cierta actividad productiva al resto de la sociedad. Entonces, acá ya vemos que el sector público podría estar interesado en actuar, tanto por lo que nosotros podemos conocer, la existencia de monopolios naturales, por la existencia de bienes públicos, por la existencia de externalidades, tanto positivas como negativas. Una de las formas, por ejemplo, que tiene para operar sobre estas externalidades negativas es la aplicación de impuestos. Es decir, está bien, vos querés fumar, vas a estar libre de fumar, pero te va a ser más caro. Esto lo hace para desincentivar el consumo justamente de este bien que tiene una externalidad negativa, como podría ser el tabaco. Entonces, o el alcohol, entonces se le ponen tasas impositivas más altas para desincentivar su consumo. Y otro caso que podemos tener de esta situación es lo que nosotros podemos conocer como los recursos de propiedad común. Y vamos a ver que son bastante cercanos a los de bienes puramente públicos, no más que en este caso la propiedad va a ser de todos, es decir, que no nos podemos excluir. Sin embargo, el consumo sí es rival. Vamos a suponer que... Bien, ¿qué ocurre para quienes vivan en un edificio, quienes no se lo pueden imaginar? ¿Qué pasa si a la mañana avisan que va a estar cortada el agua en los próximos 2 días? ¿Qué van a hacer las personas? ¿Cómo van a actuar en el consumo de agua? Estamos todos nosotros en un mismo edificio, hay un solo tanque que está lleno, y yo les digo, este tanque no se va a llenar. ¿Qué vas a hacer, Santiago? La racionás. Yo te voy a... Como estoy grabando la clase no voy a decir la palabra.
pero no voy a ser un buen vecino. Voy a ser como Fanny, que lo que voy a hacer es empezar a llenar baldes de agua y a llenar la bañadera para disponer de yo más de agua para otros momentos. Entonces, ¿eso qué lleva? A que no me puedan excluir del consumo y sin embargo la propiedad de consumo sea común, ocurre lo que nosotros veríamos como una sobreexplotación del recurso. Es decir, todos nos vamos a ver, ¿cierto, Santiago? Que te vas a quedar sin agua antes. Vamos a ver incentivados a sobreconsumir el bien para evitar quedarme yo con agua, sin agua después. La lógica, o sea, el óptimo que podríamos tener es la situación que propone Santiago, que sería la de racionar y decir, bueno, todos vamos a consumir menos agua, así todos tenemos agua durante estos 2 días y no nos perjudicamos tanto. Esa sería una situación óptima. Sin embargo, no me voy a poner a explicar teoría de juegos, pero si alguno ve una película ya bastante vieja, creo que es Una mente brillante, que es la que plantea lo de Nash, la situación, o sea, han escuchado el dilema del prisionero, la situación que se va a llevar es que todos vamos a estar un poco peor porque todos nos vamos a desesperar por consumir este agua. Un caso muy típico es si nosotros tenemos, por ejemplo, un curso de agua, un lago, en el cual se puede realizar la pesca. Si nosotros permitimos que todos pesquen sin ningún control, es muy probable que terminemos depredando el recurso y en el futuro no haya más peces para nadie. Entonces, ¿qué es lo que se hace para evitar esto? Se otorgan permisos de pesca en los cuales no se permite que todas las personas pesquen mucho o se le da la concesión a una persona para que lo explote de manera responsable. ¿Por qué? Porque si yo tengo un lago, por ejemplo, en el cual tuviera peces, y yo soy el dueño del lago, y yo no lo voy a sobreexplotar, porque si no mañana no me quedo sin nada. Entonces yo buscaría explotarlo de la manera que percibir cierto ingreso y pueda mantener la reproducción de los peces en el futuro para poder seguir disponiendo de los mismos. Entonces, en los casos de los bienes de propiedad común, ocurre eso, que es que si no ocurre la intervención estatal, se lleva a una depredación del recurso, porque todos se van a... Como es de todos, implicaría que yo voy a intentar aprovecharme lo antes posible, porque sé que ustedes van a actuar así también, entonces todos llegamos a una peor situación al depredar el recurso. Eso, si quieren, lo pueden pensar tanto con si tuviéramos animales y tuviéramos pastos comunales, llevaríamos todos a que coman la mayor cantidad posible para aprovecharnos antes, o si tuviéramos un recurso forestal, ocurre una sobreexplotación del recurso, se talaría todo justamente para aprovecharme yo antes del recurso. Y ahí tendríamos otro de los casos en los cuales podríamos intervenir. No sé propiamente si irá por ese lado Fanny, pero otra de las razones por las cuales puede actuar el Estado es que el Estado tiene, si nosotros no nos aplicamos propiamente a estas funciones específicas, podríamos hablar que el Estado en general tiene 4 funciones. Una función puede ser la asignativa. Esto es lo que está en Torres López, me parece. Creo que Castroleza también lo menciona. No recuerdo ahora. Una asignativa que estaría relacionada a cómo se aplican los recursos, que puede estar, por ejemplo, en la producción de bienes y servicios, que es decir, bueno, yo lo que creo es que necesitamos que la sociedad tenga cierto nivel de educación y cierto nivel de salud. Bueno, entonces yo voy a proveer esta cantidad de educación y esta cantidad de salud porque quiero que se produzca. Otra asignación puede ser la restributiva, que es lo que considero es que hay niveles de ingresos, tengo una sociedad desigual, entonces me interesa que el nivel de bienestar de las personas de menores ingresos sea mayor,
Entonces lo que puedo hacer es cobrarle impuestos a las personas de mayores ingresos y, por ejemplo, dárselos mediante transferencias a quienes tengan menos ingresos, o bien proveerles un cierto nivel básico de bienes y servicios que yo considere. Por ejemplo, si yo brindo un nivel de educación y un nivel de salud para todas las personas igual, esta sería no solo asignativo, sino también sería redistributivo, porque es muy probable que las personas de menores ingresos no puedan acceder a esos niveles de educación y de salud por su propio ingreso. Entonces, al ofrecerles a todos esta cantidad, yo voy a estar redistribuyendo de manera progresiva el ingreso, porque estaría mejorando el bienestar de los que tienen menos ingresos más que los que tienen más. Otra función que puede tener el Estado es la de estabilización del nivel de economía, que ahí está relacionado con lo que vimos al principio de la clase, que es cómo podría actuar el Estado a través de política fiscal para poder evitar ciertas caídas en el nivel de ingreso, que entonces podría incrementar el nivel de gasto, y a la vez evitar tener picos muy pronunciados a nivel de ingreso que me podrían llevar, por ejemplo, a niveles inflacionarios. Entonces yo podría, a medida que está creciendo mucho el ingreso, estabilizarlo disminuyendo el gasto público proporcionalmente para que no sea tan grande este crecimiento y no recalentar la economía. Y otra actividad puede ser ya hay más con lo que estuvimos hablando, que planteó creo que Santiago, que es cómo desarrollar la economía a través del paso del tiempo, que está relacionado con el crecimiento económico y el desarrollo. Que ahí estaría, por ejemplo, vinculado a cómo impulsar ciertas actividades que yo considero que me pueden llevar a que la economía crezca más. Por ejemplo, impulsar justamente un mayor nivel de educación o ciertos conocimientos específicos que me lleven a que en el futuro la economía sea más productiva, o impulsar la acumulación de capital que me lleve a que en el futuro tenga una mayor dotación de este factor y me permita producir una mayor cantidad de bienes y servicios. Eso, dicho muy rápido, podríamos ser otras de las funciones que podría tener el Estado. Creo por ahí, Fanny, retomando todo mucho lo que has preguntado hace una hora, lo estaríamos explicando. ¿Cómo se relaciona esto con los flujos nominales y reales? No sé bien cómo, lo viste, capaz que estás mezclando un poco. Cuando nosotros hablamos de... sí, otra función que va a ser a través de, en realidad, a través del aspecto regulatorio es que puede actuar el Estado. Ahí lo que estaríamos viendo ya no serían sus funciones, sino cómo actúa. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que el Estado puede tener funciones asignativas, redistributivas, de estabilización y de crecimiento y desarrollo. Estas funciones las puede cumplir actuando como un sujeto económico más, por ejemplo a través de una empresa pública, que es ofreciendo estos bienes y servicios, o a través del propio Estado ofreciendo los bienes y servicios, a través de una función regulatoria, que es estableciendo las normas y las leyes y las reglas de juego a través de las cuales se va a desenvolver la economía. Por ejemplo, si yo lo que quiero hacer es que no se contamine, puedo establecer ciertas condiciones ambientales mínimas en las cuales tiene que desarrollarse la actividad económica, y eso sería un aspecto regulatorio. Otra de las actividades puede ser a través del propiamente aplicando políticas públicas, políticas fiscales para regular esta política, normalizar esta política de estabilización, en la cual yo, por ejemplo, podría incrementar los impuestos cuando la economía crece y bajar los impuestos cuando la economía cae. Entonces, como bajo los impuestos cuando la economía cae, las personas tienen mayor ingreso disponible para consumir, entonces podría la economía crecer un poco más cuando cae y no caer tanto, y cuando está creciendo yo cobro más impuestos, entonces caería. O sea, no crecería tanto. Entonces, esa en cierta forma sería cómo puede actuar el Estado a través, siendo un sujeto económico más, a través de
el desarrollo estableciendo normas de juego a través de políticas regulatorias. Esta política regulatoria puede ser, por ejemplo, establecer la concesión de un monopolio natural, como puede ser la distribución de gas natural a través de 100 años, y decirle a este monopolio cuánto tiene que cobrar de tarifa para proveer el servicio. Y estaríamos hablando también de que el Estado está desarrollando una actividad regulatoria. Pero sobre estas funciones que podría tener más generales, que estaríamos hablando de una función asignativa, una función redistributiva, una función estabilización, una función orientada al crecimiento económico y al desarrollo económico, que no necesariamente tienen que ser iguales. Con respecto a lo de qué es una variable real y una variable nominal, es que cuando hablamos de una variable nominal estamos hablando en términos monetarios de la variable, y cuando hablamos en términos reales estamos hablando propiamente en cantidad de estos bienes y servicios. Esa sería la diferencia. No sé si se entendió, Fanny, y el resto, si tiene consultas, por supuesto está. Todos los micrófonos se encuentran abiertos. No sé, chicos, si tienen otras consultas. ¿Cómo andás, Joaquín? Bueno. Una consulta. Para el próximo capítulo, ¿qué me sugerís que lea de Castro y Leza, que no estaba en el... ¿Y Torres López? Sector externo. Sería la unidad. Y puntualmente, ¿vos qué vas a explicar la próxima clase de sector externo? El jueves que viene es muy probable que tengan con Jorge nuevamente. Yo en general recomiendo siempre que arranquen con Torres López, porque para mí es el autor que es más claro en cómo plantea todo en general. Es el que luego menos desarrolla, es cierto. Pero para el primer vistazo a mí me parece que es más accesible. Y a partir de ahí, sí ya pueden ir abriendo a ver otros puntos. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, dentro de la unidad de sector externo, hay ciertos ejes, por ejemplo, uno que va a estar relacionado principalmente con lo que es la balanza de pagos, cómo se compone, que van a ver que está la cuenta capital, la cuenta corriente, la cuenta financiera, y a partir como ahí también tienen un par de PPT subidos, quedaron medio viejos, podría ver si los puedo actualizar, que están relacionados, que son una presentación breve, un resumen de las otras, y en definitiva van a ver todas las relaciones que tienen a partir de esa balanza de pagos, las relaciones que tiene la economía con el resto del mundo. Luego de ello se va a internalizar un poco más lo que vemos como regímenes cambiarios, que a mí me parece interesante la unidad de Nacleiro y de Sancti que está ahí, que sí ya es más específico a cómo se actúa en la balanza de pagos y cuáles son los regímenes cambiarios. Me parece que se explica bien y se explica conciso, pero les recomendaría primero leer Torres López. Porque una vez que ven las relaciones que existen con el resto del mundo, sí es más fácil pasar a ver cómo se compone la balanza de pagos y cuáles son los regímenes. Y también podemos incorporar luego el actuar de este sector externo dentro de lo que van a ser nuestras modelo de vuelta a nuestro modelo externo con demanda agregada, de oferta agregada, al igual que podríamos incorporar también dentro de nuestro modelo de flujo circular y ver cómo es otro actor más que interviene. Principalmente nosotros vamos a ver que el sector externo, por lo que nosotros lo que estamos viendo son las relaciones económicas que tenemos. Ya si recordamos las cuentas nacionales, encontramos que la principal relación es la comercial, es decir, que van a ser las exportaciones y las importaciones que realizamos nosotros con el resto del mundo. También vamos a tener flujos financieros que van a estar relacionados con las inversiones que vengan desde afuera, como las inversiones que redirigimos nosotros afuera. También la deuda
que nosotros tomamos y la deuda que ellos toman de nosotros. Es decir, que vamos a tener la incorporación de distintos activos financieros. Todo eso, en definitiva, no son más que relaciones que tienen los residentes con los no residentes. Es importante que distingan que acá no es la relación que tiene el sector público con el resto del mundo. El sector público no es otra cosa que un actor más dentro del mundo, sino que son todos los residentes con frente a todos los no residentes. Los no residentes pueden ser un montón de individuos de afuera, como también pueden ser otros estados u otros organismos internacionales, como pueden ser el Banco Mundial, el FMI, etc. Es decir, no tienen que pensarlo solamente como que en nuestra balanza de pagos se van a registrar las relaciones que tiene el sector público con el resto del mundo. El sector público es un actor importante, en gran parte porque determina las políticas económicas y las condiciones de la economía, pero no es el único. Incluso van a ver que para la definición del tipo de cambio va a resultar clave cuáles son los volúmenes importados, los precios a los que se importan, los volúmenes importados y cuáles son los niveles de precio. Y las exportaciones y las importaciones se dominan sobre todo por las actividades privadas. Entonces, tengan en cuenta que eso es más. Entonces, les recomiendo que empiecen a partir de Torres López, después se vayan a Cleiro, pero siempre tengan en cuenta que vamos a estar hablando de todos los componentes de la economía, que son mucho más que solo el sector social. Menos mal que una pedir una sopatea, sí. No sé, chicos, si hay otra consulta que quieran ver sobre esta unidad o si han visto otras, lo podemos ver. A ver si hay alguna pregunta. Tengo una consulta a modo de ayuda. Sí. ¿Cómo sería una pregunta relacionada, si tiene que ser escrita, del Producto Bruto Interno? Una pregunta, por ejemplo, en un parcial. Para que nosotros deduzcamos unas respuestas por múltiple choice. Por ejemplo, alguna que vos tengas. Y puede ser, si yo les digo que, a ver, si es múltiple choice puede ser que el incremento de la producción de una filial de Arcor en Brasil llevaría a que se incremente el PIB de Argentina, se incremente el PIB de Brasil o se incremente el Producto Nacional Argentino, el Producto Nacional Interno Argentino, perdón, el Producto Nacional Bruto Argentino. En este caso, yo le estoy dando dos respuestas correctas, cosa que no va a ocurrir para haber una sola, pero sería que crece tanto el Producto Bruto Interno de Brasil, porque la producción de Arcor, la Producto Bruto Interno, ustedes recuerden que se define por las fronteras, es decir que lo que se produzca en Brasil incrementaría el Producto Bruto de Brasil, y también se incrementaría el Producto Nacional Bruto Argentino. ¿Por qué? Porque tendríamos un mayor nivel, o sea, la producción de un factor productivo argentino en el exterior que implicaría la gira de ganancias desde Brasil hacia Argentina. Entonces, ahí tendríamos un caso, por ejemplo, qué es lo que ocurriría. De la misma forma que si yo les pregunto si hay un cambio, la definición de inversión, de qué depende la inversión bruta, y que la inversión bruta va a estar dada o sea, no estaría determinada, por ejemplo, por el nivel de depreciaciones, porque depende de todo lo que se invierta, sí la inversión neta, que va a estar menos depreciaciones. Pueden ser preguntas sobre en qué se diferencian el Producto Bruto Interno y el Producto Neto Interno.
estaría justamente dada por estas depreciaciones. Te pueden estar jugando el PIB sobre esas variables. Si yo les preguntara, si fuera una pregunta a desarrollar, sí les podría decir que me expliquen por escrito cuál es la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto, y ahí tendrían que decirme que la diferencia es, desarrollado lo que dije hace un ratito, que es que el Producto Interno Bruto considera la producción de bienes y servicios finales dentro de la frontera de la economía en un determinado periodo de tiempo, mientras que el Producto Nacional Bruto lo que considera es la producción de estos bienes y servicios finales de los factores productivos argentinos, sería el caso. Por lo tanto, le tendría que restar lo que se produce dentro de mi economía por los factores externos y sumarle lo que se produce en el resto del mundo por mis factores nacionales. Entonces le sumaría estas remesas financieras, que sería también, lo encontramos como el flujo neto de los factores productivos. Creo que así lo plantea, no sé si Nacleiro, no me acuerdo el material. Pero ahí ya estoy diciendo muy en el aire, Luis. Puede haber distintas preguntas. Perfecto, gracias. Bárbaro. Solo a fines de contestar un poco a Liliana de qué implicaría la caída del precio de los bonos de hoy. En principio, como es un mercado secundario, el de bonos, eso no significa que el Estado tenga que pagar menos por los bonos cuyo precio cayó. Lo que sí va a implicar es que a futuro el Estado va a tener que pagar una mayor tasa para endeudarse. Porque como una caída si yo tengo un papel que dice que paga 100, pero la gente lo está comprando a 20, es que están descontando que yo no lo voy a pagar, porque existe un riesgo muy alto de que no lo pague. Entonces, si yo ahora quiero sacar un nuevo papel para que ustedes me presten que diga que paga 100, ustedes me van a exigir una tasa muy alta porque creen que yo no puedo pagar o que no voy a pagar. Entonces, la caída de los precios de los bonos de hoy lo que va a implicar es que en las próximas emisiones de deuda que realice el Estado va a tener que pagar una tasa más alta porque no existe confianza en que el Estado vaya a poder pagar la deuda o están dando por descontado una reestructuración. De manera muy, muy, muy breve, estaría dado así. Es mucho más largo porque tiene que ver con particularmente cayeron los bonos SER, que tienen ciertas características. Entonces es más complicado desarrollarlo. Pero lo que sí es que va a impactar es que esta caída en los bonos puede repercutir en que se eleva el costo del financiamiento del sector público. No sé si tienen alguna otra consulta que quieren que veamos. Son muchas dudas, Joaquín. Bueno, sigo recomendando lo mismo. Es muy probable que el próximo jueves tengan con Jorge, tengan sus dudas preparadas, ya bien arrancando con la unidad 6, y la próxima semana voy a estar yo. Estamos viendo una y una. Así que, bueno, entonces, ¿La unidad 5 sería, profe, o la 6? esta ya sería la unidad 6. 6, ¿no? O para un segundo. ¿La 6 no era dinero? Entonces, Es la 5, profe. sí, es la unidad 5, se me cruzó. Sería la unidad 5 es sector público, la unidad 6, perdón, la unidad 4, tiene que haber la unidad de sector externo que va a ser la unidad 5. Ahí tienen que arrancarla con Jorge. Voy a ver si este video se grabó bien. Si se grabó bien, lo voy a colgar en mi canal de Economía Política, que es el que estábamos usando para dar las clases por vivos de YouTube antes. Creo que se grabó. Así que si no, bueno, tendré otro video hablando sin audio. O voy a tener que empezar a
clase de lenguaje por señas para poder dar las clases. Entonces, ya estamos acá. Buenas noches, chicos, y hasta luego. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches.